Muy buenas tardes a todos. Feliz Día del Comprador en Latinoamérica. Mi nombre es Otto Hankuchen, soy miembro de la comisión directiva de ACAM, la Asociación Argentina de Compras, que ha organizado este fantástico evento que tengo el orgullo y el placer de presentarles. Hoy, 30 de septiembre, celebramos la pasión de los profesionales de compras en toda la región. La pandemia y sus efectos nos impiden aún realizar un evento como este en forma presencial, pero confiamos en que el festejo del 30 de septiembre del 2022 ya sea definitivamente en otras condiciones. Hablando particularmente sobre presencialidad y virtualidad, quiero agradecerles a los amigos de W2W que nos facilitaron esta excelente plataforma para llegar a todos ustedes con esta transmisión. Algunos comentarios o tips rápidos sobre la plataforma que algunos estarán utilizando por primera vez para sacarle el máximo provecho posible a este evento. Debajo de la pantalla donde están visualizando esta transmisión, encontrarán el chat. Para chequear el funcionamiento y aprovechando que tenemos colegas de diferentes lugares de la región, les pido que escriban indicando desde dónde están participando. Tenemos colegas desde el norte de México hasta el extremo sur de nuestro continente, en la Patagonia Argentina, así que escríbanos, cuéntenos dónde están, cómo están viendo esta transmisión, cómo se sienten y de paso prueban el chat. Junto con el chat van a encontrar también un espacio para hacer preguntas. Pueden realizarlas en cualquier momento y de hecho les sugiero escribirlas en cuanto las tengan o se les ocurran a lo largo de las distintas ponencias. También pueden votar aquellas preguntas que les resulten de mayor interés. Y al final de cada ponencia, de cada una de las 3 ponencias que tenemos en este evento, las preguntas más votadas, las más populares, serán las que el moderador de cada bloque le transmita al conferencista para su respuesta. Para finalizar este tour virtual por la plataforma, indicarles que a la izquierda de su pantalla tienen un menú con secciones como el área de transmisión, de donde estamos ahora transmitiendo, networking, patrocinadores y otras informaciones de interés. Una vez terminada la transmisión, no ahora, les sugiero que consulten esas secciones. Bien, y hablando de patrocinadores y sponsors, me gustaría agradecerles y presentar a las empresas que nos acompañan en este evento. Somos Pymes, Portada Salud, B2Buy, Lustramax, Datola Producciones, W2W, P2B Negocios, Grupo L, DIPROM, Grupo Armida y Leve Group. Bien, y ahora para ya iniciar el evento tengo el placer de presentarles a Carlos Fernández, presidente de ACAM, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Carlos. Buenas tardes a todos nuevamente. Gracias a todos los colegas que participan de este gran evento, tanto sea de todas las asociaciones amigas de toda la TAM. Juntos también sabemos que hay asociaciones de España, Francia, participando del evento. Muchas gracias. Importante es por qué es el Día del Comprador. Porque el 30 de septiembre de 1953 se creó la primera asociación de compras de Latinoamérica y una de las pioneras a nivel mundial. La CAN, podemos decir, que es una de las asociaciones pioneras, pero también queremos decir que tuvimos un momento difícil últimamente en los últimos años. Estábamos sin actividad, por eso con un importante grupo de colegas argentinos quisimos hacer el renacer de la CAN. El 22 de febrero de este año, de 2020, se me fueron las fechas, se creó la primera nueva comisión directiva, que quisimos hacer que el renacer de la CAM. Quiero agradecer a todos los colegas de compras que participaron de esto y empezamos a hacer páginas web, cursos, capacitación, webinar. Empezamos a trabajar mucho con la búsqueda de los compradores. Las empresas se comunicaban con la CAM y empezamos a ¿qué? Hacer el canal para que publicar los avisos de búsqueda y que todos los compradores pudieran tener visibilidad de todo lo que estábamos buscando. Las capacitaciones que estamos dando, los cursos, los webinars, con el único objetivo de profesionalizar el área de compras, profesionalizar al comprador. Por eso estamos muy importante, queremos darle un nuevo y un gran mensaje a todos los profesionales de compras de Argentina. La CAN va a certificar la profesionalización del comprador, va a hacer en conjunto con otras asociaciones
ya estamos en proceso de homologación con la Asociación de México, y vamos a homologar que todos los compradores puedan realizar la certificación en la Argentina y que también pueda ser también homologada. Estamos muy avanzados con México para que también sea homologada con la certificación que ellos están haciendo actualmente. ¿A través de qué? Del Instituto de la Federación Internacional de Supply Chain. Por eso es muy importante que la CAN estamos cumpliendo con lo que decíamos que era normalizar y jerarquizar la profesionalización del área de compra. Vamos a normalizar y a homologar esta certificación con las demás asociaciones amigas de la TAM. Y qué mejor que entonces contar con compradores certificados profesionalmente en la Argentina por su asociación, porque la CAN es una asociación sin fines de lucro. Los esperamos a todos, gracias por estar acá con nosotros en este gran evento y simplemente les pido que continuemos y disfrutemos de esta gran agenda que tenemos hoy. Gracias, Soto. Bien, gracias Carlos por esas palabras de bienvenida. Y como dijiste, sí, tenemos un evento muy interesante con 3 bloques de ponencias destacadas. Y ahora vamos a comenzar con la primera, y para eso voy a convocar a Federico Svendsen, quien es gerente de compras en Adidas y tesorero en ACAM, un colega en ACAM. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Otto, buenas tardes, ¿cómo están todos? Te paso la posta para hablar un poco de economía, de actualidad económica con Esteban. Dale, buenísimo. No sé si Esteban anda por ahí. Mientras se va sumando. Acá estamos. Esteban. ¿Cómo estás, Federico? ¿Bien? Muy bien. Todo bien. Bueno, me alegra. Antes de arrancar, quiero contarle a la gente que hoy está en el evento, participando en el evento, un poco sobre tu perfil. Y después sí te cedo la palabra. Bueno, contarle a la gente que sos economista, que tenés una maestría en finanzas en UCEMA, donde también sos docente de altos cargos directivos, y también que, bueno, sos director en la consultora Invest y en la exposición de economía, finanzas, inversiones en Argentina. Así que, bueno, dicho eso, Esteban, ahora sí te cedo la palabra para que hables de lo que más me importa saber sobre el momento económico del país. Bien, bueno, gracias Federico por la presentación. Gracias a Carlos y a toda la asociación por invitarme al evento. Voy a compartir la pantalla. Estaría bueno si me confirman si se está viendo. A ver. Si están viendo ahí mi pantalla completa. Federico, ¿me podés confirmar? Entiendo que sí, ¿no? Y me escuchan bien. Te escuchamos y te vemos perfecto, sí. Bueno, buenísimo. Vamos a dedicarle unos minutos a analizar esto que yo llamo plan empalme entre el post-pandemia y las elecciones, que tiene que ver un poco con la estrategia que hizo o que instrumentó el gobierno para transitar este año 2021, intentando conectar de alguna manera lo que es la salida de la crisis de la pandemia con un buen resultado electoral, algo que no sucedió. Y como ustedes pueden ver, la pregunta sigue, o el título sigue, ¿y después qué? ¿No? Entonces, de alguna manera, la economía argentina se empieza a bifurcar después de noviembre. Entonces, tenemos un horizonte temporal, yo diría, de corto recorrido de acá hasta las elecciones generales, y una nueva economía que de alguna manera va a ir emergiendo después del 14N. En ese sentido, a ver si puedo pasar bien ahí. Bien, primero poner en contexto qué es lo que sucedió o qué implicó la pandemia en la región para después meternos de lleno en Argentina. Esto que les muestro acá es las variaciones del PBI en la región, una región que se vio fuertemente afectada el año 2020, cayó 6,8%, pero cuando abrimos esa caída, encontramos importantes diferencias en los distintos países. Argentina fue una de las economías que más cayó, 9,9% fue el dato final, junto con Perú, que cayó 11%, sacando Venezuela, que tiene otros problemas, pero Argentina y Perú efectivamente terminaron siendo las dos economías más afectadas por la situación sanitaria. Ahora, fíjense Paraguay, cayó apenas 0,6% en el 2020, o sea, menos de 1%. Brasil 4,1%, Chile 5,8%. Hay importantes diferencias en la magnitud del daño ocasionado por la crisis del COVID.
Esa caída del 6,8 del 2020 en la región, para este 2021 está terminando una recuperación casi completa, 5,6% a nivel regional se proyecta y 3,1% el año que viene. Y estas recuperaciones también están siendo desparejas. Perú, que cayó fuerte, recupera fuerte. Argentina recuperando en la zona de 6-7%. Brasil recuperando y creciendo, o sea, recupera toda la caída y crece. Chile también saliendo 7,7%, bastante fortalecido de la crisis del COVID. Pero al margen del importante daño que fue la pandemia en el mundo, en la región y también en Argentina, yo la quería poner en perspectiva histórica en lo que es la última década. Fíjense la evolución del PBI, en este caso ajustado por crecimiento poblacional, como se debe medir, PBI per cápita, desde el año 2011 hasta la fecha. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahí estaban las economías de la región antes de recibir el impacto del COVID. Bolivia, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile y México con crecimiento acumulado en esta segunda década del siglo XXI, cuando ya había terminado el superciclo de commodities. A pesar de eso, siguieron creciendo y tenían un crecimiento acumulado entre 10 y 15% en toda esta, entre 10 y 25% en esta segunda década. Ahora observen Brasil, índice 95, una caída del 5%, Argentina 10%. Venezuela directamente se cae del mapa, pero he dado cuenta de que la región de alguna manera ya estaba quebrada en términos de economías que iban creciendo sostenidamente en esa segunda década y economías que no, y ahí está Argentina. Cuando irrumpe el COVID, todo el mundo se cae, toda la región se cae, como mencionaba recién, aunque con caídas muy desparejas, y en este 2021, que si bien seguimos conviviendo con una situación sanitaria compleja, en términos económicos, en materia de actividad, de comercio, de precios de commodities, de mercados financieros, un escenario sumamente favorable a pesar de todo. Y por eso toda la región también se recupera pronto y rápido de la crisis del COVID en este 2021. Ahora, esto es interesante porque nos deja una gran incógnita. La economía argentina recuperando, nosotros estimamos en la zona de 7,5% este año, pero nos deja una pregunta fundamental hacia adelante, que tiene que ver con que si esta recuperación del 2021 es un punto de inflexión en este ciclo de estanflación en el que está metida la economía argentina desde hace 10 años, o sea, estancamiento con inflación, y esto, eventualmente, la alternativa 1 es que sea un punto de inflexión en Argentina, comience un proceso de recuperación sostenido, o simplemente es una recuperación técnica después de apagar fuertemente las máquinas el año pasado para atender la crisis sanitaria, en el marco de una economía que eventualmente va a seguir estanflacionando. Esta es la gran incógnita que yo estimo se está resolviendo en este último trimestre, donde el primer punto a despejar es el tema político en Argentina. Nos metemos de lleno en nuestro país. Un 2022 que de alguna manera, salvo algunas complicaciones que pueden empezar a aparecer en el frente financiero, va a seguir siendo favorable, pero esta es nuestra película. Acá sin ajustar por crecimiento poblacional, la evolución del PBI desde el año 2011, y esa caída que ven ahí como un flechazo es la crisis de la pandemia. Segundo trimestre del año pasado, la economía se mete en un pozo recesivo sin precedentes, pero medio año da una caída del 10%, pero con importante recuperación en el segundo semestre del año pasado, pero esa recuperación este año se quedó sin nafta, se quedó sin fuerza. Cuando nosotros analizamos de enero a julio, la actividad avanzó 0. El 7 puntos de recuperación es casi una recuperación técnica o estadística, porque gran parte de ese proceso de recuperación se dio en el segundo semestre del año pasado. En este año la economía empezó a debilitarse, sobre todo por el problema cambiario e inflacionario, y de alguna manera el tema sanitario pegó en abril y mayo, y ahí se ve el bajón de esos 2 meses y la recuperación después en junio y julio. Ahora, 7 puntos de recuperación este año, obviamente después de 3 años en rojo es una buena noticia, pero a nivel sectorial nos muestra una enorme desigualdad.
Ya la crisis sanitaria había sido muy desigual, donde hotelería, gastronomía, turismo se habían llevado la peor parte de la crisis sanitaria en el 2020. Cuando uno analiza qué está pasando en este 2021, lo cierto es que esa heterogeneidad sectorial sigue sucediendo e implica enormes diferencias entre los distintos sectores. Miren, hotelería, gastronomía, turismo. Cuando analizamos el acumulado 2021, 7 meses, contra el mismo periodo del 2019, año prepandémico, son sectores que siguen 44% abajo. O sea, son sectores que se metieron en el túnel del COVID y todavía les cuesta salir. El agro está 10% abajo por la seca, pero miren la industria, 4,2% arriba. Esto da cuenta de una actividad industrial muy dinámica en la salida de la crisis del COVID y en este año 2021, recuperando toda la caída del 2020 y recuperando también la caída del 2019. Si analizamos indicadores de alta frecuencia con datos de agosto, de algunas actividades en particular, fíjense patentamientos de auto. Y acá lo más interesante es analizar el acumulado 2021 contra el acumulado 2019, el mismo periodo, para analizarlos contra un año no pandémico. Y hoy producción de autos está 23,8% arriba. Mucho dinamismo en el sector automotriz. Sin embargo, patentamiento está 20% abajo. Y esto empieza a ser una particularidad de la economía argentina, donde a diferencia del mundo, en donde la demanda sale muy fuerte y la oferta tiene algunos problemas por burbujas que se pinchan, complicaciones en las cadenas globales de suministro, etc., en Argentina la oferta está saliendo con más potencia que la demanda, porque la demanda se ve castigada por la aceleración inflacionaria que erosiona los ingresos de la gente. La construcción, 1,1 el ISAC del INDEC, y el Construya despacho de materiales, 18% arriba contra el 19. Muy dinámica la construcción. Escrituras sigue por debajo. Liquidación de divisas, sector agroexportador, 56% arriba. Siempre contra el año 2019. O sea, que hay sectores que ya superaron ampliamente el nivel de actividad 2019. Y el último, la industria, 10% arriba. Acá tenemos la foto de los ganadores. Sector agropecuario, construcción, industria, bienes durables, sector automotriz, por ejemplo, sector siderúrgico, y después también servicios, sobre todo basados en conocimiento. Ahora, ¿qué pasa con las ventas minoristas, el comercio? CAME nos dice 12% abajo. Todavía respecto al 2019, supermercados, alimentos y bebidas está estable, y después están los perdedores. Shoppings, 45% abajo. Ocupación hotelera, 57% abajo. Llegada de turistas internacionales, 96% abajo. Cualquier actividad vinculada a turismo receptivo internacional está todavía en una situación muy comprometida. 7 puntos de recuperación de la economía este año con enorme heterogeneidad sectorial. ¿Qué es lo que castiga el frente cambiario inflacionario? Entonces, 2 comentarios con respecto a eso para cumplir con el tiempo. Miren la liquidación de dólares del sector agroexportador. En los años buenos, el agro ponía 18.000 millones de dólares. ¿Cuánto puso este año? 23.000. 50% más que el promedio histórico. ¿Por qué esto es fundamental? Porque le permitió al Banco Central salir de ese infierno cambiario en el que estaba metido hasta noviembre del año pasado, donde perdía dólares, y empezó a comprar. Este veranito cambiario fue posible gracias al aumento de los precios de los commodities. La soja pasó de 350 a 600, después cae a la zona de 500, hoy en 460. Y ese veranito se terminó en agosto. Como positivo, el Banco Central pudo comprar algo de reservas que está usando hoy para intervenir en la brecha, y reservas internacionales netas que están a la baja, y estimamos en una zona comprometida de acá a fin de año. Con este cuadro, digamos, en términos de reservas, el tipo de cambio en Argentina está bajo presión. Digamos, el gobierno apunta un tipo de cambio oficial en la zona de 102, yo diría muy difícil, pero la zona de 105, 107 o 108, como está el ROFEX, con esta soja, este cepo y este rulo, de alguna manera lo van a lograr conseguir. La pregunta es si van a aguantar todas las turbulencias que estamos viviendo y que vamos a vivir hasta las elecciones en el frente de los tipos de cambio paralelo. El gobierno confía en que va a ganar esa pulseada. Yo creo que está muy difícil. Ganar esa pulseada para el gobierno es brecha máxima de 80%,
un tipo de cambio paralelo en el rango 180-200 a fin de año. La magnitud de los desequilibrios internos, fiscales y monetarios, y la magnitud de la crisis de confianza comprometen el frente cambiario. Hoy tenemos un dólar contado con liquidación libre en la zona de 194. Da cuenta de una situación compleja en materia cambiaria. Ahora, esta situación se agrava cuando analizamos el proceso inflacionario en Argentina. Porque a diferencia de los episodios de años pares anteriores en el cual se soltaba tipo de cambio, se devaluaba y aceleraba la inflación, hoy tenemos inflación de 51,4%, último dato de agosto, con el tipo de cambio oficial 100% pisado por el gobierno. Entonces tenemos una inflación que quedó muy lejos ya del 29%, que era la meta del gobierno. Hoy en la zona de 45 ya está apuntando, pero está más o menos caminando en la zona del 50% anual. Y de alguna manera va a ser muy difícil que el año que viene, con tanta distorsión de precios relativos, pueda bajar hacia el año 2022. Entonces tenemos un escenario de tensión cambiaria, de brecha en la zona casi ya de 100%, reservas internacionales netas a la baja y en zonas muy críticas, y un proceso inflacionario muy desanclado, corriendo al 50%, que cuando uno lo abre, los precios libres de la economía, indumentaria, construcción, medicamentos, carnes, están corriendo entre el 60 y 90% interanual. Esta foto que tenemos, para ir redondeando, nos deja un contexto internacional aún pandémico, pero sumamente favorable en materia económica, por actividad, por comercio, por precios de commodities y por un escenario financiero sumamente favorable. Con esta estrategia, el gobierno puso sobre la mesa el plan empalme, atrasar el tipo de cambio, reprimir precios, pisar tarifas, tasa de interés negativa, obra pública y mucho estímulo al consumo. Esto permite a la economía transitar recuperación técnica con mucha heterogeneidad sectorial, donde los principales condicionantes es el tema político, el tema financiero, el FMI, y el tema cambiario e inflacionario. Este programa económico apuntala a la recuperación 2021, pero amplifica desequilibrios, patea correcciones para después del 2022. Una sola lámina para pensar la economía en el mediano plazo, la economía después de noviembre. Esto que le muestro acá es el perfil de vencimientos en dólares del gobierno nacional, y acá se ve cómo claramente tenemos un escenario en el 2022 muy comprometido por cómo caen esos vencimientos, donde además hay que sumarle lo del Club de París que se pateó para marzo del año que viene. La primera incógnita que nos viene es si de acá a noviembre vamos a tener un vuelo con o sin turbulencias. Con turbulencias, brecha arriba del 100%, inflación que vuelve a 4, reservas netas en la zona de 0 y la economía resentida en términos reales. Un viaje sin turbulencias, bueno, el gobierno contiene la brecha, la inflación se queda en 2,5, se recomponen los ingresos reales y la recuperación se afianza. Ahora, la segunda pregunta es de índole política. Y yo digo, no tiene que ver tanto con el resultado electoral, sino con la función de reacción del gobierno a ese resultado electoral en términos de radicalización o moderación. En el marco de un resultado de las primarias que mostró en la semana después de las elecciones una clara reorientación del gobierno hacia la ala más radicalizada, alineada, si quieren, al Instituto Patria. La pregunta número 3, recién ahí va a venir la pregunta de qué vamos a hacer con la economía y si va a haber o no acuerdo con el FMI. Elemento fundamental. ¿Por qué? Porque después del 14 de noviembre se activa un reloj de arena en la economía argentina en la cual ya no va a haber soja $1.500 que te permita transitar el año que viene con la misma estrategia que este año. Y en ese sentido, el acuerdo con el FMI va a ser fundamental para anclar una economía que entra de alguna manera destartalada hacia el final del año o bastante comprometida en los principales fundamentos. Un escenario de radicalización donde se patea al FMI para mí es un escenario macro disruptivo. La economía cae soltando mucha inflación.
Un escenario de moderación, acordando con el FMI, si el programa es el correcto y si restablece la confianza, puede permitirle a la economía argentina, de alguna manera, afianzar esta fase de recuperación 2021, darnos un crecimiento de 2 o 3% el año que viene, recuperación en realidad, con inflación similar a la de este año. Digamos, para eso es muy importante ver qué es lo que sucede con las elecciones y qué es lo que hace el gobierno con ese resultado electoral económicamente hablando. Muchas gracias, Federico, y paso a la parte de preguntas que puedan llegar a ver. Bueno, perfecto. Bueno, Esteban, la verdad clarísimo, muchas gracias. Y sí, hay algunas preguntas que quiero compartirte. La primera tiene que ver con, bueno, un poco lo mencionaste, ¿no? Pero sería para reforzar, digamos, qué es lo que hoy está traccionando la inflación. Tenés un proceso inflacionario que se fue gestando a partir del año 2002-2003, en el marco de una economía que fue acumulando fuertes desequilibrios fiscales y monetarios, con mucho toqueteo nominal, tarifas, dólar, salarios, precios cuidados máximos y demás, pero que nunca corrige los problemas de fondo. Vos hoy tenés una masa monetaria que te está ejerciendo mucha presión en todas las variables nominales de la economía. Tenés un desorden monetario no resuelto, contenido transitoriamente en las LELIQs y de alguna manera neutralizado artificialmente con toda esta estrategia de represión de precios. Un ejemplo concreto, 51% de inflación en los últimos 12 meses, el gas en GBA aumentó 6%, la luz 9%, el dólar 30%. Digamos, ¿qué te está hablando eso? Que todavía tenés mucha inflación debajo de la alfombra. Pero del otro lado, el desorden monetario y fiscal se agranda. Entonces, eso es lo que te impide ser optimista en el corto plazo de que Argentina pueda encauzar un proceso de desinflación, digamos, sostenible. Claro, perfecto. Sí, eso es un poco también lo que se habla, ¿no? También sobre la devaluación, un poco lo que mencionaste, ¿no? Post elecciones, qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? O sea, en ese sentido, un poco lo estábamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con la devaluación después de noviembre? Esa es una gran pregunta que nos hacemos todos. Ahí, sí, yo te diría hay 3 escenarios posibles. El primer escenario es el que plantea el ministro o el equipo económico del gobierno. Que vamos un crawling peg por abajo. Esto es un tipo de cambio oficial mayorista que llega a fin del año que viene a 131. Esto es un dólar que sigue anclando toda la nominalidad de la economía. Digamos, hoy ya muy forzada, porque sin reservas va a ser muy difícil que puedas contener eso. Entonces, si ese escenario, digamos, es prácticamente inviable, hay 2 alternativas posibles. O vas a un crawling peg acelerado. Yo ya no voy más. Hoy piensen que en Argentina desde hace 5 meses se devalúa el 1 con inflación de 3. No es sostenible. Se aprecia el tipo de cambio, nos encarecemos y no tenemos reservas para financiar eso. Como eso no va a ser sostenible, la primera alternativa es, bueno, sigo devaluando mensualmente, pero ya no al 1. Si la inflación es 3 o 4, me voy a 3 o 4 por mes. Es un crawling peg acelerado. Y ahí el tipo de cambio viaja a la zona de 150 a 160 a fines del año que viene. Alternativa 3. Digamos, que en el transcurso de la negociación con el FMI o que el nuevo programa exija un salto discreto en el arranque de 20, 30 o 40% para cerrar la brecha cambiaria. Porque ahí tenemos otro problema que tiene que ver con que esta brecha es insostenible. La economía argentina no va a poder seguir avanzando en términos de recuperación si no cierra la brecha cambiaria. Yo me inclinaría por el escenario 2 en principio, pero hay que estar precavidos porque el programa con el FMI no exija, digamos, una corrección de este esquema de desdoblamiento múltiple, donde yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale el dólar en Argentina? Nadie sabe. Claro. Sí, no, clarísimo, clarísimo. Sí, un poco también algo que mencionaba el Financial Times hace un tiempo, ¿no? Sobre que preveía una crisis muy fuerte, otros hablaban de Rodríguez o Hiper, ¿no? Digamos, y una victoria de la oposición, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿cuánto hay de todo esto de verdad, ¿no? Esa es una de las preguntas que hay, digamos, de esto que mencionan. Mirá, yo mencioné un escenario de radicalización política, donde se va a patear al FMI, digamos, la economía argentina va a un escenario complejo. Diría yo casi de abismo, yo lo llamo macroeconómicamente disruptivo. La economía cae y puede caer tranquilamente con inflación de 3 dígitos.
Entonces, si vos me preguntás, Esteban, ¿es un escenario posible? Es posible. ¿Es un escenario probable? Bueno, habría que medir cuán probable. Digamos, ¿hay manera de evitarlo? Sí, hay manera de evitarlo. Pero si yo quiero concatenar sucesos negativos, políticos y económicos, ese escenario lo puedo dibujar. Y lo que sí sé es que en estos 2 meses, el gobierno, por la estrategia que está tomando, va a profundizar o va a tratar de maximizar el déficit fiscal comprometiendo mucho más la macroeconomía. Entonces, se está asumiendo un riesgo en términos macroeconómicos. Digamos, si estábamos en una situación delicada antes de las PASO, hacia post-elecciones generales vamos a estar en una situación más comprometida. Entonces, el margen de maniobra se achica. Pero de vuelta, después es cuestión de discutir probabilidad de escenarios. Yo tendría precaución. Bien, excelente. Bueno, te cambio un poco el plano de las preguntas y vamos más a un tema de generación de empleo, ¿no? Digamos, la pregunta tiene que ver con hace cuánto, digamos, el país no genera empleo privado, ¿no? Digamos, ¿y qué debería pasar para que empiece a generarse? Hay una sola manera de generar empleo privado, que es con crecimiento económico. Los 10 años de estancamiento estructural que yo les mostré tienen el correlato de 170.000 puestos de trabajo menos en el sector privado registrado. Perdimos 170.000 en 10 años, cuando una economía tiene que estar generando todos los años. En el mismo periodo aumentamos 700.000 puestos de trabajo más en el sector público. Digamos, ahí empiezan a aparecer un poco las respuestas a la estanflación estructural argentina. El tamaño del gasto público, el déficit fiscal, la emisión monetaria, el proceso inflacionario, las reglas de juego cambiantes, la crisis de deuda, la escasez de dólares. Digamos, el mal manejo de la política económica nos dejó en 10 años de estancamiento. Y el correlato de eso es una economía que no puede crecer. Si no se puede crecer, no se crean empresas. Si no hay empresas, no hay empleo. El resultante de esto es la pobreza. Y hoy se conoció el dato 40% de pobres, digamos. Estas son las consecuencias. Entonces, hasta que no empecemos a trabajar, el problema, y esto por eso yo lo puse al principio, esto excede a la crisis sanitaria. Digamos, acá hay una estanflación. Argentina se mete en una crisis, estando en una crisis mucho más importante. Por eso la región sale sostenidamente. Argentina todavía es una incógnita. Claro, claro. Bueno. Bien, Esteban, bueno, la verdad, un placer agradecerte en nombre de la CAM y en el Día del Comprador que te hayas podido unir y que nos hayas dado un conocimiento muy amplio sobre qué está pasando en el país y en la región. Y bueno, invitarte a que te unas, ¿no?, a la red de compradores y que bueno, seguir en contacto para futuros eventos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Federico, gracias a la organización y feliz día a todos los compradores y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Esteban.